Cuando mi esposo decidió traer a su exprometido a vivir con nosotros, no lloré ni un poquito, en cambio sonreí, le serví café y, en silencio, comencé a planear mi salida de su vida. El día había empezado de maravilla. Me había tomado la tarde libre del bufete, donde trabajaba largas horas como abogada corporativa, para cocinar el plato favorito de James, un filete Wellington con puré de patatas con trufa. Era nuestro 5º aniversario de bodas y quería que todo saliera perfecto. La cocina brillaba con la suave luz del sol que se reflejaba en jarrones de cristal llenos de rosas frescas, las velas esperaban en la encimera para ser encendidas y una botella de Burdeos, una que habíamos estado guardando desde nuestra luna de miel, estaba lista para ser descorchada por una vez. Nuestra mesa del comedor no estaba abarrotada de mis archivos ni de los bocetos arquitectónicos de James, en cambio, estaba dispuesta con nuestra vajilla nupcial, cubiertos pulidos y servilletas de lino, 5 años de amor, trabajo duro y la construcción de una vida juntos. Pensé que merecía una celebración como es debido, justo cuando metía la carne envuelta en hojaldre en el horno, mi teléfono vibró con un mensaje de James: traigo a un amigo a casa que necesita ayuda, prepara comida extra, gracias. Fruncí el ceño. Llevábamos semanas hablando de esta cena. James sabía cuánto significaban estos hitos para mí, sobre todo porque había crecido viendo cómo el matrimonio de mis padres se desintegraba bajo el peso de la negligencia y la indiferencia. Me dije a mí mismo que no debía reaccionar de forma exagerada, quizá este amigo era un colega en crisis o un cliente que estaba pasando por algo serio. Añadí más patatas a la olla e intenté apartar la decepción. A las 7:15 sonó el timbre. Me alisé el vestido azul medianoche que había comprado solo para esta noche, su color favorito, y abrí la puerta con una sonrisa practicada. Esa sonrisa vaciló en el momento en que vi quién estaba de pie junto a él. James tenía su brazo alrededor de una mujer que reconocí al instante: Vanessa, la novia de la universidad que lo había dejado por un trabajo en París solo 3 meses antes de que me conociera, aquella cuyas fotos una vez encontré escondidas en el fondo del cajón de su escritorio. La mujer por la que lloró en nuestra tercera cita. Emma, ¿recuerdas a Vanessa?, dijo James, su voz forzada y demasiado alegre. Su apartamento se inundó y perdió su trabajo la semana pasada. Terrible momento. Detrás de ellos, noté 3 maletas grandes y un bolso de diseñador. No era alguien que solo pasaba a cenar, era alguien que se mudaba. Por supuesto, mentí, extendiendo una mano. Es agradable, finalmente te conocí. Vanessa lucía exactamente como en las fotos, rasgos suaves y delicados, cabello largo y oscuro que caía en cascada sobre sus hombros, ojos almendrados que me miraban con interés mesurado. Llevaba jeans de diseñador y una blusa blanca sencilla que de alguna manera se las arreglaba para verse más elegante que mi vestido. Cuidadosamente elegido. Tu casa es hermosa, dijo cálidamente, entrando como si perteneciera a ella. A James le ha ido bien por sí mismo. ¿Nos ha ido bien juntos?, respondí, corrigiéndola suavemente. Noté la ligera tensión alrededor de su boca ante mis palabras, un destello de irritación en su expresión por lo demás pulida. James se perdió el intercambio por completo, estaba demasiado ocupado arrastrando su equipaje a la habitación de invitados, la que acababa de pintar de verde salvia, planeando convertirla en mi nueva oficina en casa. La empresa de Vanessa tuvo una ronda inesperada de despidos, explicó James mientras se reunía con nosotros, y luego la plomería en su lugar reventó. Necesita un lugar donde quedarse hasta que las cosas se calmen. ¿Cuánto tiempo crees que será eso?, pregunté, manteniendo mi tono ligero mientras evaluaba mentalmente la logística de tener al exprometido de mi esposo como nuestro nuevo compañero de casa. Solo unas semanas, respondió Vanessa rápidamente. Antes de que James pudiera hacerlo, ya tengo algunas entrevistas programadas. El temporizador del horno sonó, la cena estaba lista, pero no la cena que había imaginado. Momento perfecto, dije, volviendo a la cocina. Preparé suficiente para todos. Mientras servía la comida, miré a la ventana sobre el fregadero y capté su reflejo en el cristal. Estaban de pie juntos, la mano de James descansaba fácilmente en la parte baja de su espalda mientras hablaba animadamente. Ese tipo de tranquilidad no sucedía de la noche a la mañana. Era obvio que esta no era la primera vez que se veían desde que había regresado. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Nos sentamos en la mesa de aniversario que había pasado la tarde preparando, las velas aún sin encender, el vino aún con el corcho puesto, y mientras trataba de mantener mi expresión neutral, los vi deslizarse sin problemas hacia viejos ritmos. Se rieron de historias sobre profesores universitarios que nunca había conocido. Terminaron las frases del otro mientras hablaban de amigos en común y recuerdos compartidos. ¿Recuerdas cuando el profesor Harrington nos sorprendió dormidos en el estudio durante los exámenes finales? Vanessa se rió, tocando ligeramente el brazo de James.
Habíamos estado trabajando en esa maqueta durante 3 días seguidos, añadió James, sus ojos brillaban con una calidez que no había visto en meses. Cuando finalmente me miró, corté con cuidado mi beef Wellington en cuadrados limpios, no sabía a nada, mi cuerpo estaba sentado en esa mesa, pero mi mente estaba clasificando cada señal perdida, las noches largas en el trabajo, la contraseña repentina en su teléfono, la forma en que sus ojos habían comenzado a vagar cada vez que mencionaba nuestro futuro. Emma es abogada corporativa, ofreció James de repente como si acabara de recordar que estaba en la habitación, se especializa en propiedad intelectual, fascinante, respondió Vanessa, su mirada nunca se apartó de James, consideré la escuela de Derecho antes de elegir arquitectura, por supuesto que sí, otra conexión entre ellos de la que yo no formaba parte. Después de la cena, me disculpé y comencé a recoger los platos, desde la cocina, podía verlos de pie frente a nuestra pared de fotos. James señaló recuerdos, nuestro viaje a Florencia, nuestra boda en el viñedo, mientras Vanessa estaba de pie a su lado, su mano descansaba suavemente sobre su hombro mientras examinaban nuestra vida juntos. ¿Pareces feliz?, la escuché diga, su voz tranquila, pero mezclada con algo más profundo. Respondió, no son tiempo pasado. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría sobre la costosa porcelana. 5 años, un hogar y una vida juntos, reducidos a una sola palabra dicha con demasiada facilidad. Esa noche salí de nuestro baño en suite para encontrar a James ya acurrucado en la cama, su atención capturada por su teléfono, el regalo de aniversario, todavía guardado y sin abrir en mi tocador, pesaba en mi mente. Parecía instalada, comenté casualmente deslizándome bajo las sábanas. Gracias por ser tan comprensiva, murmuró James sin levantar la mirada de su pantalla. Vanessa lo ha tenido difícil, su prometido en París la dejó por su asistente. ¿Ella todavía se está recuperando de eso? Curiosa, pregunté manteniendo mi tono tranquilo. ¿Cuánto tiempo has estado en contacto? James finalmente levantó la vista de su teléfono. Ella me contactó hace unos meses en LinkedIn, comenzó con cosas de trabajo, pero pronto nos pusimos al día. Cuando todo esto pasó, simplemente no podía dejarla colgada. Por supuesto que no, respondí, mi voz suave mientras apagaba la lámpara de noche. La oscuridad veló mi expresión mientras yacía mirando al techo, escuchando el ritmo constante de la respiración de James a mi lado. Al final del pasillo, sonidos débiles sugirieron que Vanessa se estaba acomodando en una habitación que una vez fue estrictamente nuestra. Esa noche, una resolución cristalizó dentro de mí, me negué a ser la esposa frenética que lucha por un hombre cuyo corazón tenía espacio para otra. No sería el obstáculo para su nostálgico reencuentro. En cambio, decidí salvaguardar mi propia paz con la misma delicadeza estratégica que impulsó el éxito de mi carrera. James había traído sin saberlo su pasado a nuestra casa, asumiendo que cumpliría. Poco hizo él, sé que su decisión marcó el comienzo de la disolución de nuestra unión, no con enfrentamientos dramáticos, sino a través de mi retirada gradual y deliberada de su vida. Mientras James dormía profundamente a mi lado, mi mente corría con planes. Mientras los días se transformaban en semanas, Vanessa no mostraba señales de irse. Cada mañana la encontraba en la cocina, vestida con un pijama de seda, usando con indiferencia la taza favorita de James y ofreciéndome una sonrisa mecánicamente cortés antes de entablar largas conversaciones con él durante el desayuno. Una mañana, mientras cortaba meticulosamente su tostada de aguacate, Vanessa declaró, ayer programé entrevistas en 3 empresas, pero ninguna me pareció adecuada. Sabes, después de liderar proyectos en París, no puedo conformarme con cualquier cosa. James asintió con empatía. No deberías, la oportunidad perfecta llegará. Sus respuestas comprensivas hacia ella contrastaban marcadamente con su reciente indiferencia hacia mis esfuerzos profesionales. Nuestras conversaciones habían disminuido, ahora eclipsadas por sus interesantes discusiones con Vanessa sobre arquitectura, conocidos mutuos y recuerdos de los que yo era notoriamente ausente. Después de soportar esto durante 2 semanas, me encontré con mi mejor amiga Maya para almorzar en un café lejos de nuestros lugares habituales. Ella todavía está allí, le confié mientras el tenedor de Maya tintineaba con incredulidad. Emma, esto es una locura, no puedes estar bien con esto. Escaneé nuestro entorno con cautela. ¿Qué otra opción tengo? Si hablo, soy la esposa paranoica. Si lo confronto, lo negará todo. Maya me miró fijamente. Pero algo está sucediendo, cierto, jugueteando con mi anillo de bodas, que ahora se sentía constrictivo, admití, son las cosas sutiles. La forma en que su rostro se ilumina cuando ella entra en una habitación, como él naturalmente gira hacia ella, recordando detalles minuciosos sobre ella, mientras olvida los planes que hicimos. ¿Por qué no la echas? Es tu casa también, sugirió Maya. Bajé la voz. Estoy considerando una táctica diferente. Recuerdo el trabajo en Singapur que mencionó Peterson.
ya presenté la solicitud. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Eso es importante, Emma. Derecho corporativo internacional, asentí, es una gran oportunidad. Me van a llevar en avión el mes que viene para la ronda final. Lo sabe James, cree que estoy enterrado en el caso Westlake. No ha preguntado. Ese fin de semana, organizamos una cena para los colegas de James, un evento programado mucho antes. De la abrupta intrusión de Vanessa pasé el día en la cocina, soportando sus críticas no invitadas. James prefiere el tiempo a Rosemary, notó casualmente, apoyada en el mostrador mientras preparaba el pollo, y detesta los postres de frambuesa. Forcé una sonrisa interesante, ya que pidió este pollo al romero el mes pasado, y la tarta de frambuesa, es la receta de su madre. Vanessa se encogió de hombros. La gente cambia, o tal vez solo estaba siendo educado, mientras se desarrollaba la cena. Observé las interacciones de cerca. James había sentado estratégicamente a Vanessa a su lado para él, sus sillas innecesariamente cerca. Cuando ella se quejó de tener frío, él ajustó rápidamente el termostato, una queja mía que había ignorado antes. Durante el postre, mientras la conversación cambiaba a una próxima gala benéfica, un colega sugirió, Emma, ponte ese vestido azul del año pasado. James no podía quitarte los ojos de encima entonces. Antes de que pudiera responder, James intervino. En realidad, Emma podría no venir este año, el caso Westlake se está calentando, no había mencionado ningún conflicto, estoy segura de que puedo con ambos, aseguré. El caso de apoyar a mi esposo, la respuesta de James, bajo el disfraz de preocupación. Me despidió sutilmente. No deberías extenderte demasiado. Luego sugirió, Vanessa podría irse, conoce a todos en la firma. Un silencio tenso envolvió la mesa, sentí todas las miradas fijas en mí, su anticipación palpable mientras esperaban mi respuesta. En ese momento una oleada de rabia brotó dentro de mí tan poderosamente que casi dejó escapar la verdad que todos necesitaban escuchar. Para evitar soltarla sin pensarlo dos veces, volqué mi copa de vino intencionalmente jadeé cuando el vino tinto salpicó el mantel blanco prístino y manchó mi vestido. Qué torpe de mí. Esta conmoción me dio la razón perfecta para disculparme de la mesa y dirigirme a nuestra habitación para cambiarme. Sola en nuestro armario, respiré hondo 3 veces para calmar mis manos temblorosas mientras elegía un vestido nuevo. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio, haciéndome saltar. Era Diane, la esposa de Michael. ¿Necesito ayuda?, preguntó mientras cerraba la puerta detrás de ella. Eso fue un gran derrame, respondí mecánicamente. Estoy bien. Diane se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿De verdad? Porque no estaría bien si la ex de mi esposo estuviera haciendo de anfitriona en mi casa. Me congelé, a medio camino de ponerme mi vestido limpio. Todos lo vemos, Emma, continuó en voz baja, y ninguno de nosotros puede entender por qué lo está soportando. Es solo temporal, logré decir. Diane levantó una ceja. Es porque James la presentó como la nueva integrante del equipo en la oficina ayer. ¿Sabías que la contrataron en su firma? No lo sabía, era otro detalle que James había omitido. Convenientemente, después de que nuestros invitados se fueran, esperé a que Vanessa fuera a su habitación antes de confrontar a James en su estudio. ¿Cuándo planeabas decirme que Vanessa ahora trabaja en tu firma?, pregunté apoyándome en el marco de la puerta. James levantó la vista de su computadora portátil, momentáneamente sorprendido. Acaba de suceder ayer. Harrison necesitaba a alguien para el proyecto Lakeside, y Vanessa era la adecuada. Entonces su búsqueda de trabajo había terminado. ¿Eso significa que se mudará pronto?, presioné. James exhaló pesadamente, como si mi pregunta fuera irrazonable. Ella acaba de comenzar, Emma. Primero necesita ponerse de pie financieramente. ¿Por qué estás haciendo esto difícil?, me hice eco de su sentimiento. James, mudaste a tu ex a nuestra casa en nuestro aniversario sin discutirlo. Constantemente has priorizado su comodidad sobre mía. Y ahora, la ayudaste en secreto a conseguir un trabajo en tu empresa. ¿Cómo soy yo el difícil aquí? Estás exagerando. Él la despidió. Vanessa y yo solo somos amigos. Estás inventando problemas porque estás estresado por el trabajo. No me hagas luz de gas, respondí en voz baja. Sabía lo que estaba presenciando. El rostro de James se endureció. Si confiaras en mí, esto no sería un problema. Tus celos son indecorosos, Emma. Lo miré fijamente, viendo claramente al hombre con el que me había casado. No era la misma persona que me había consolado toda la noche después de una dura derrota judicial, o que me había escrito notas de amor a diario durante nuestro primer año juntos. Ahora era alguien dispuesto a distorsionar la verdad en lugar de enfrentar sus propias acciones. Tienes razón, dije finalmente. Mi resolución se reafirmó. El alivio en su rostro era evidente. Pensó que me había convencido. A la mañana siguiente, me desperté temprano y conseguí una entrevista final con una empresa en Singapur para 2 semanas después, confirmándola antes de que James se despertara y luego borrando
El correo electrónico. Esa tarde salí temprano del trabajo y me encontré con un abogado de divorcios que Maya me había recomendado. El abogado tomó notas detalladas mientras hablábamos de bienes, cuentas conjuntas y nuestra casa, que estaba a nombre de ambos. ¿Hijos? Preguntó. Ninguno, respondí sintiendo una punzada al mencionarlo. Bien, asintió. Eso simplifica las cosas. Aconsejó documentarlo todo, pero desaconsejó tomar medidas inmediatas si realmente quieres mudarte al extranjero. Programar la presentación podría ser estratégicamente ventajoso. Salí de su oficina con un plan claro y una extraña sensación de calma. La fachada continuaría un poco más, pero ahora tenía un propósito. James creía que me había tragado su narrativa, que yo era la insegura, celosa e irrazonable. No tenía idea de que cada momento que seguía el juego era un paso más cerca de mi liberación. Con el consejo de mi abogado en la mano, comencé a prepararme metódicamente para una vida sin James. Cada noche me quedé hasta tarde en el trabajo haciendo metódicamente copias digitales de todos nuestros documentos financieros y correspondencia importante. Las guardé en una cuenta de correo electrónico segura desconocida para James. Luego comencé sutilmente a desenredar mi vida de la suya sin despertar sus sospechas. La oficina se convirtió en mi santuario, el único lugar libre de la influencia de Vanessa. Me sumergí en el caso Westlake con renovada determinación, ganando elogios de los socios principales y solidificando una reputación que me llevaría más allá de este capítulo. Una noche, sin embargo, mi resolución fue puesta a prueba. Corriendo al baño, apenas llegué a un cubículo antes de vomitar. Era la tercera vez esa semana. Al día siguiente compré una prueba de embarazo durante el almuerzo y la usé en el baño de la oficina. 2 líneas rosas aparecieron instantáneamente. Las miré, mis manos temblando, mis emociones se arremolinaban tumultuosamente. Un bebé, el bebé de James, nuestro bebé. En un momento fugaz y vulnerable entretuve la idea de decírselo, imaginando su rostro iluminándose de alegría mientras Vanessa se desvanecía en la irrelevancia, restaurando nuestra familia a lo que una vez fue. Pero la fantasía se hizo añicos con un mensaje de voz inesperado de Maya. Emma, acabo de ver a James y Vanessa en el Café Martinique. Se quedó en silencio, instando, deberías llamarme. Marqué su número inmediatamente y me metí en una sala de conferencias vacía. ¿Qué viste?, pregunté, yendo al grano. Estaban tomados de la mano por encima de la mesa, susurró Maya. Le besó la mano. Emma, no era solo amistad. Mientras hablaba, la sala parecía girar a mi alrededor. Estoy embarazada. Solté, las palabras se escaparon antes de que pudiera pensar. Un pesado silencio flotó en el aire antes de que la voz de Maya irrumpiera. ¿Estás segura? Lo acabo de confirmar, casi 8 semanas, respondí. Oh, Emma, murmuró, su voz cargada de emoción. ¿Qué vas a hacer? Apoyando una mano en mi vientre a un plano, mi decisión se solidificó como hielo. Voy a protegerme y a este bebé. James no necesita saberlo, no ahora, tal vez nunca. Esa noche, hice lo que debería haber hecho semanas atrás. Rebusqué en Vanessa pertenencias mientras ella y James trabajaban hasta tarde. En el cajón de su mesita de noche encontré un diario. Dudando, sabiendo que esto era cruzar la línea, recordé las palabras de Maya y lo abrí. Dentro, descubrí la verdad. Vanessa no había perdido su trabajo en París, lo dejó intencionalmente para perseguir a James de nuevo. Convencida de que finalmente era el momento adecuado, había regresado al país durante 3 meses antes de su supuesta llegada de emergencia a nuestra casa. La entrada más desgarradora fue de hace solo 2 semanas. Jay dice que es infeliz en su matrimonio. Me llama su escape de una esposa fría y obsesionada con su carrera. Ha estado pensando en mí durante años. Debemos ser cautelosos al decidir nuestros próximos pasos. Está preocupado por la apariencia si se divorcian demasiado pronto después de mi regreso. Con manos temblorosas fotografié las páginas del diario. Luego reemplacé meticulosamente todo tal como lo encontré. El escalofrío que me invadió ya no era de ira, sino de pura determinación. A la mañana siguiente pedí cita con un obstetra en Singapur. Durante las semanas siguientes, ejecuté meticulosamente mi plan de escape. Desvié pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas a un fondo de seguridad, con cuidado de no levantar sospechas. Digitalicé y protegí todos mis documentos personales, investigué los requisitos de atención médica, vivienda y residencia de Singapur para expatriados y organicé el envío de mis valiosos objetos personales a la hermana de Maya en Chicago, etiquetados ingeniosamente como donaciones para evitar cualquier pregunta inquisitiva. En casa mantuve una fachada impecable, cocinaba cenas, mantenía conversaciones educadas y actuaba completamente imperturbable ante la floreciente intimidad entre James y Vanessa. De vez en cuando captaba la mirada perpleja de James, tal vez perpleja por mi recién descubierta calma, a pesar de su flagrante traición. 4 semanas después de confirmar mi embarazo,
Asistí a la entrevista final en Singapur y le dije a James que era una conferencia de 2 días en Chicago. La oferta de trabajo llegó de inmediato. Un contrato de 3 años con un salario lucrativo y una vía rápida a la sociedad. Podemos ayudar con la reubicación, ofreció el socio gerente. ¿Cuándo puede comenzar? En 6 semanas, respondí, calculando la cantidad precisa de tiempo que necesitaba para desaparecer sin dejar rastro. En mi vuelo de regreso finalicé cada detalle. La firma de Singapur se encargaría de mi visa de trabajo y los arreglos de alojamiento. Maya aceptó despachar discretamente mis pertenencias restantes una vez que me fuera. Los papeles del divorcio se presentarían desde el extranjero. A mi regreso encontré a James y Vanessa cocinando juntos, su risa llenando nuestra cocina mientras se movían uno alrededor del otro con facilidad. Apenas notaron mi presencia. «¿Que la conferencia vaya bien?», preguntó James distraídamente sin levantar la vista de su cocina. «Muy productivo», respondí, mis ojos en Vanessa mientras ella casualmente le tocaba la espalda. Esa noche, mientras yacía junto a James, contemplé mis próximos pasos, ahora con 11 semanas de embarazo y aún sin notarlo. Agradecí que las náuseas hubieran disminuido, lo que ayudó a mi pretensión. «¿Has estado callado?», notó James desde la oscuridad. «¿Lo he hecho?». «Es agradable», continuó, confundiendo mi abstinencia con aquiescencia a nuestra vida alterada. Él extendió su mano hacia mí, iniciando intimidad por primera vez en semanas, malinterpretando mi cumplimiento como satisfacción. Lo permití, desprendiéndome emocionalmente mientras él me abrazaba, jurando que sería la última vez. Estudié su rostro, grabando en mi memoria la mirada de fuerza fingida que enmascaraba sus debilidades. A la mañana siguiente, James anunció que él y Vanessa estarían fuera en una conferencia de arquitectura de 3 días en Denver. «¿Eso será un problema?», preguntó, su tono implicando que no esperaba objeciones. «En absoluto», le aseguré, «tengo mucho para mantenerme ocupada». Lo que James no sabía era que esta era la oportunidad perfecta para que yo finalizara mis planes. Esa tarde, confirmé mi vuelo a Singapur. Programé mis comunicaciones para que terminaran al día siguiente de mi partida y redacté una carta de renuncia a mi firma citando una emergencia familiar. Mi nueva vida me esperaba y estaba lista para comenzar de nuevo. Completé el papeleo necesario para transferir los archivos de mi caso a otros abogados de la firma. Con cada formulario firmado y correo electrónico reenviado, el peso que había llevado durante años comenzó a levantarse de mis hombros. La mujer que solía ser, la esposa que preparaba comidas elaboradas para ganarse el afecto, que soportaba la falta de respeto silenciosa, que atenuaba su luz para proteger el frágil ego de su esposo, ya estaba comenzando a desvanecerse. En su lugar, estaba emergiendo una versión diferente de mí, una que ya no estaba dispuesta a sacrificarse por la comodidad de los demás, una lista para proteger no solo su dignidad, sino su futuro y el de su hijo, a cualquier costo. Esa noche, cuando cerré mi computadora portátil por última vez en nuestra oficina compartida en casa, vi mi reflejo en la pantalla negra y, por primera vez en meses, sonreí. No la sonrisa educada y ensayada que había usado como armadura durante nuestro matrimonio que se desmoronaba, sino una genuina uno, firme, tranquilo, resuelto. James no tenía idea de lo que venía. Para cuando notara las grietas, yo ya me habría ido. La mañana en que James y Vanessa partieron hacia Denver amaneció fresca y sin nubes, un día de primavera perfecto. Me quedé de pie al borde de nuestro camino de entrada, saludando alegremente mientras retrocedían, manteniendo la ilusión hasta el final. James parecía distraído, sus ojos revoloteaban por todas partes, menos los míos mientras cargaba su equipaje a juego en el maletero. Vanessa, por otro lado, no se molestó en ocultar su satisfacción, me lanzó una mirada fría y triunfante, el tipo de mirada que da un vencedor mientras examina el territorio recién conquistado. «Volveremos el viernes por la tarde», gritó James desde el asiento del conductor. «No me esperes despierto si trabajas hasta tarde». «Buen viaje», respondí, las últimas palabras que le diría, tan pronto como su auto dobló la esquina y desapareció. Cerré la puerta principal detrás de mí y me puse a trabajar. Cada paso ya había sido planeado en mi mente, ensayado hasta el más mínimo detalle. Recuperé el maleta que había escondido en el ático semanas antes, ya llena de lo esencial. Identificación, documentos financieros, algunos recuerdos irreemplazables, el relicario vintage de mi madre, fotografías descoloridas de mis abuelos y una copia del primer escrito legal que gané. Me moví por la casa con silenciosa eficiencia, seleccionando solo lo que realmente importaba. Cuando llegué a la sala de estar, mis ojos se posaron en la foto de la boda posada en la repisa de la chimenea, James y yo sonriéndonos el uno al otro con tanta esperanza, tantas promesas. Saqué la foto de su
Marco, corté cuidadosamente mi imagen con tijeras y deslicé la mitad restante. Solo James, sonriendo solo, de nuevo en su lugar, un mensaje silencioso que no podría ignorar. Mi teléfono sonó, un mensaje de Maya: todo está listo por mi parte. El auto te recogerá a las 5:00 a.m. mañana, respondí con un simple gracias y continué. En la oficina, recogí los últimos registros financieros y preparé mi mensaje final de despedida. Había debatido durante días qué decir. ¿Cómo resumir el final de un matrimonio o una vida, de una manera que no pudiera ser descartada? Al final, elegí el vídeo sobre las palabras escritas, coloqué mi computadora portátil en el escritorio de James, presioné grabar y miré directamente a la cámara. James, para cuando veas esto me habré ido, no solo de esta casa o este matrimonio, sino de la vida que una vez construimos juntos. Acepté un puesto en el extranjero, Selicit el divorcio y organicé que toda la comunicación pasara por mi abogado. Hice una pausa, mi mano descansando brevemente sobre mi estómago. Hay algo que debes entender, no me voy por Vanessa, me voy por ti porque cada día tomaste decisiones, pequeñas y grandes, que me dijeron exactamente lo poco que importaba. Trajiste a tu ex a nuestra casa sin siquiera una conversación, priorizaste sus necesidades, su comodidad, su felicidad, mientras me quedé de pie, invisible. Reavivaste tu relación con ella mientras aún estabas casado conmigo, pensando que no me daría cuenta, o tal vez pensando que no tendría la fuerza para preocuparme. Una pequeña y triste sonrisa tiró de la comisura de mi boca. La ironía es que si hubieras sido honesto, si me hubieras dicho que quería salir, te habría dejado ir limpiamente. En cambio, elegiste el engaño, así que ahora, me elijo a mí mismo. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz tranquila pero firme: no intentes encontrarme para cuando regreses. Habré comenzado legalmente una nueva vida, una en la que no tendrás parte. Los papeles del divorcio están con mi abogado, tu firma es lo único que queda para cerrar este capítulo. Detuve la grabación y la configuré para que se reprodujera automáticamente la próxima vez que se abriera su computadora. Luego volví a mi lista de verificación. Por la noche, casi todo estaba completo. Nuestras tarjetas de crédito conjuntas yacían en una pila ordenada en el mostrador de la cocina, cada una cortada por la mitad. Mis fondos personales ya habían sido transferidos a una nueva cuenta, mi carta de renuncia había sido entregada a la firma que por la mañana, todo lo que quedaba era mi partida al amanecer. Caminé lentamente por cada habitación, dejando que los recuerdos afloraran por última vez: la sala de estar donde habíamos celebrado nuestra primera Navidad, la cocina donde James una vez me sorprendió con el desayuno después de una semana agotadora en la corte. Las paredes del pasillo aún tenían contornos tenues de las muestras de pintura que habíamos probado durante horas, antes de decidirnos por el tono perfecto de azul. Esos recuerdos ya no se sentían como míos, pertenecían a una mujer diferente, alguien que creía que solo el amor podía mantener todo unido, pero la verdad era que James nunca me había entregado realmente su corazón. Cuando terminé mi recorrido final, sonó mi teléfono, me congelé cuando vi su nombre en la pantalla, mi pecho se apretó. Algo salió mal, volverían temprano. Lo dejé sonar 4 veces, luego finalmente respondí: hola, hola, solo para registrarme, dijo James con indiferencia, con el ruido del aeropuerto zumbando tras él. Nuestro vuelo se ha retrasado, y olvidé mencionar: los paisajistas podrían venir mañana, no te preocupes por dejarlos entrar, tienen el código de la puerta. Parpadeé, aturdida por un momento. Paisajistas, repetí, conteniendo la risa que me subió como una ola por el pecho. Sí, para el jardín trasero. Vanessa pensó que estaría bien plantar algunos cerezos como los que su familia tenía en Japón. Cerezos, estaba planeando el futuro de nuestro hogar con ella, haciendo cambios permanentes, echando raíces para alguien más. Ya veo, dije, mi voz uniforme: estás bien. Suenas diferente. Por un instante fugaz, consideré abrirle mi alma, me imaginé declarando: estoy embarazada de tu hijo y me voy del país mañana, sé de tu aventura, sé que nunca me has amado de verdad como merecía. En cambio, opté por la simplicidad. Solo estoy cansada. Que tengas un buen vuelo, gracias, embarque pronto, nos vemos el viernes, adiós, James. La finalidad de mis palabras pareció escapársele cuando terminó la llamada. Esa noche, dormí inquieto, interrumpido por frecuentes despertares para mirar la hora, acosado por el miedo a perder mi vuelo. A las 4:30 de la madrugada, me levanté, me duché y me puse ropa cómoda adecuada para un viaje largo. Exactamente a las 5 de la madrugada, un mensaje de Maya confirmó la llegada de mi auto. Tomé mi maleta y equipaje de mano, cerré la puerta principal por última vez y escondí la llave de mi casa en una caja magnética debajo del escalón del porche. Mientras el auto se alejaba, me abstuve de mirar atrás. Al llegar al aeropuerto, pasé el control de seguridad con facilidad. Mi embarazo aún no era lo suficientemente notorio como para llamar la atención.
mientras esperaba en la puerta, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. «Hola, ¿es Emma Winters?», preguntó una voz de mujer. «Sí, ¿quién?» Respondí. «Mi nombre es Rachel, fui compañera de cuarto de Vanessa en París», explicó. Me enderecé en mi asiento, cansada. «¿Cómo conseguiste este número?». «Me lo dio tu amiga Maya», respondió Rachel. «Creía que debería saber algunas cosas antes de tomar cualquier decisión». Con solo 20 minutos para embarcar, la insté a continuar. Rachel reveló que Vanessa no había perdido su apartamento de París. Había terminado nuestro contrato de arrendamiento deliberadamente hace 3 meses, alegando que había conseguido un trabajo increíble en los Estados Unidos. Su tono se volvió severo. Ya había hecho este truco antes, en París. Se abrió camino en el matrimonio de su ex hasta que su esposa se fue. Se jactó de reclamar lo que era suyo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta del alcance de la manipulación de Vanessa. «Este es un patrón para ella», confirmó Rachel. «James no es su primera víctima. Hubo otro hombre casado justo después de París. Ella prospera cuando la eligen sobre la esposa». Rachel hizo una pausa, su voz cargada de arrepentimiento. «Debería haber hablado antes, pero Vanessa es vengativa cuando se enfada. Cuando Maya me contó por lo que estabas pasando, no pude quedarme callada, agradecida por su coraje. Le di las gracias mientras los pasajeros comenzaban a abordar. Esta nueva perspectiva de las intrigas de Vanessa proporcionó una clara afirmación de mi decisión, ofreciendo un extraño alivio en medio del caos, mientras me acomodaba en mi asiento y el avión comenzaba su ascenso. Suavemente puse una mano sobre mi estómago. «Ahora solo somos tú y yo, pequeña», susurré. «Vamos a construir algo mejor». El avión se elevó hacia el cielo del amanecer, dejando atrás la ciudad donde había construido y visto desmoronarse mi matrimonio. En 14 horas, entraría en una nueva vida en suelo extranjero, lejos del alcance de James. Lo imaginé llegando a casa al día siguiente, su confusión escalando al pánico cuando descubrió mi vídeo de despedida en su computadora y buscando frenéticamente cualquier señal mía. Mis colegas de la firma estarían igualmente desorientados, habiendo recibido mi renuncia. Para entonces, estaría integrada de manera segura en mi nuevo rol en el extranjero, protegida por barreras legales y geográficas meticulosamente organizadas por mi abogado. El secreto de el embarazo seguiría siendo solo mío por ahora, un nuevo capítulo no atado a mi pasado. Mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero, acepté un vaso de agua de una azafata y cerré los ojos, dejando ir a la mujer que había sido la observadora pasiva de su propia traición. En su lugar había alguien resuelta, alguien lista para forjar un futuro en sus propios términos. Una mujer que se negó a ser disminuida por la narrativa de otro. Meses después en Singapur, la vida floreció inesperadamente. Mi nuevo apartamento, un elegante rascacielos con vista al puerto, se convirtió en mi refugio. La empresa valoró mis ideas, haciéndome indispensable rápidamente. Cuando mi embarazo se hizo visible, en lugar de ocultarlo, lo abracé abiertamente. Para mi sorpresa, el apoyo de mis compañeros y superiores fue alentador. «Elección audaz, Emma», comentó mi jefe durante una reunión, admirando mi resolución. «Admiro tu confianza», agregó sonriendo, una mano descansando sobre mi creciente vientre. Respondí: «Gracias, he aprendido a adaptarme cuando la vida me lanza lo inesperado, sin que nadie en Singapur lo sepa». Yo seguía de cerca las actualizaciones de mi abogado a través de un correo electrónico seguro. James, aturdido por mi desaparición, pasó por la confusión y la rabia, y finalmente llegó a una aceptación resignada al recibir los papeles del divorcio. Las actualizaciones de Maya pintaron una imagen de un hombre que no podía comprender mis motivos. Su desconcierto dio paso a una aceptación resignada de que su vida como la conocía había cambiado irrevocablemente. No pude evitar reír, aunque carente de cualquier diversión real. «Proyección clásica», comenté secamente. La ironía era aguda. Vanessa lo había dejado solo 3 semanas después de mi desaparición. Parecía que su interés se desvaneció sin la emoción de la rivalidad. El último chisme era que ella ya había seguido adelante, ahora persiguiendo a un desarrollador inmobiliario en Chicago. Esta noticia no me trajo ninguna alegría, simplemente confirmó que dejar a James fue la decisión correcta. Después de un mes de tenaz resistencia, finalmente firmó los papeles del divorcio, motivado por el duro recordatorio de mi abogado sobre cómo las complejidades internacionales podían aumentar los costos y la exposición pública. Un detalle crucial que logré mantener en secreto mediante astutas maniobras legales fue mi embarazo. Gracias a las estrictas leyes de privacidad de Singapur y al hecho de que solo estaba en las primeras etapas cuando me fui, pude mantenerlo en secreto. A los 7 meses de embarazo, recibí el decreto oficial de que nuestro divorcio era definitivo.
Esa noche, sentada en mi balcón viendo los barcos portacontenedores navegar a la deriva por el puerto, me invadió un tumulto de dolor y alivio. Acunando mi barriga, le susurré a mi hija no nacida: oficialmente somos libres, y sentí una patada tranquilizadora en respuesta. La semana pasada, descubrí que iba a tener una niña. Decidí llamarla Sofía, en honor a mi abuela, una mujer que había encarnado la noción de que la verdadera fuerza a menudo requiere la capacidad de adaptarse. Mi teléfono sonó con un mensaje de Adrián, un colega de Singapur que se había convertido en un amigo cercano. Su presencia se había convertido en un pilar de apoyo particularmente valioso a medida que avanzaba mi embarazo. La cena seguía en pie. Encontré esa heladería que mencionaste, sonreí, agradecida por la distracción, y confirmé nuestros planes. Nuestra relación se había mantenido puramente platónica, el romance era lo último en mi mente, pero la compañía de Adrián era algo que atesoraba. Profundamente él entendía los límites y no buscaba nada más que sinceridad en nuestras interacciones. 2 semanas antes de mi fecha de parto, mi amiga Maya voló desde los Estados Unidos, trayendo consigo noticias inquietantes. James sabe sobre el bebé. Lo divulgó en voz baja una noche mientras estábamos sentados en mi sala de estar. Las luces de la ciudad brillaban afuera, una protección instintiva me hizo aferrarme al estómago. ¿Cómo? Exigí, explicó. ¿Recuerda el análisis de sangre que te hiciste antes de irte? Los resultados fueron enviados a tu antigua dirección. James los abrió, mi corazón se hundió, pero no me disuadí. Él afirma que luchará por la custodia, Maya agregó con cautela. A pesar de la conmoción, recuperé la compostura rápidamente. Déjalo intentar, dije con firmeza. Mis abogados habían anticipado tales movimientos, dado que mi hija nacería aquí. Singapur tenía jurisdicción, James no tenía fundamentos legales para forzar mi regreso a los Estados Unidos, a pesar de sus acusaciones de que le había robado a su hija al ocultar mi embarazo, un hecho que admití sin culpa, especialmente después de su propio engaño con respecto a Vanessa. Cuando Sofía nació después de 18 largas horas de parto, Maya estuvo a mi lado todo el tiempo. En el momento en que pusieron a mi hija en mi pecho, todo lo demás se desvaneció. Ella era perfecta, con una cabeza llena de cabello oscuro. Hola, pequeña, susurré, contando sus diminutos dedos de manos y pies. Vamos a estar bien. La batalla legal anticipada comenzó poco después. James presentó mociones en los tribunales estadounidenses que no tenía jurisdicción sobre un niño nacido de un residente de Singapur. Mi equipo legal internacional contraatacó con formidable eficiencia, desacreditando sus acusaciones de secuestro con evidencia de su infidelidad y negligencia emocional. Una bendición inesperada llegó cuando Vanessa, después de su ruptura, dio una entrevista cargada de emociones que inadvertidamente proporcionó pruebas de su conspiración contra mí. Esto no solo fortaleció mi caso, sino que eventualmente condujo a la disolución de las reclamaciones de James. Para cuando Sofía tenía 3 meses, la mayoría de los desafíos legales habían disminuido. Los tribunales de Singapur habían afirmado mis derechos de custodia completos y, aunque James técnicamente conservaba sus derechos parentales, eran efectivamente inaplicables a menos que decidiera regresar a los Estados Unidos. La vida se instaló en una nueva rutina, días de trabajo atractivos, tardes tranquilas con Sofía y un círculo de apoyo de amigos que no sabían nada de mi tumulto anterior. Lynn, nuestra maravillosa niñera, adoraba a Sofía y me permitió continuar con mis avances profesionales. Te has convertido en nuestra arma secreta para las expansiones del mercado asiático. Mi socio gerente me dijo una vez durante una revisión. La adquisición de Richardson no habría sucedido sin tu estrategia. Acepté esto. Elogio con una nueva seguridad en sí misma. Cuando Sofía tenía 6 meses, ocurrió un encuentro inesperado durante una videoconferencia con posibles clientes internacionales. El rostro de James apareció de repente en mi pantalla. Representando a una firma estadounidense, nuestras miradas se encontraron a través de la brecha digital, la suya llena de sorpresa. Por un breve momento, la discusión de negocios se desvaneció en el fondo. Yo había cambiado significativamente. Cabello más corto, un rostro más anguloso, una actitud segura. La mujer que ahora veía se parecía poco a la que había visto por última vez. Me recuperé rápidamente, continué mi presentación sin problemas, como era previsible. Un correo electrónico suyo llegó más tarde. Emma, tenemos que hablar de todo sobre nuestra hija. Lo leí, hice una pausa y luego lo borré. No quedaba nada más que discutir. Los tribunales habían hablado y yo había seguido adelante. Sofía estaba prosperando. Esa noche, mientras la mecía suavemente para que se durmiera, me encontré reflexionando sobre el viaje transformador que nos había llevado a este momento sereno.
la agonía de la traición se había convertido en algo profundamente inesperado, gratitud, sin el engaño de James. Tal vez nunca hubiera realizado mi plena potencial para la acción decisiva, para reconstruir mi vida desde cero y para mantenerme fuerte por mi cuenta. Exactamente un año después de haberle dado la espalda valientemente a mi antigua vida, recibí una estimada invitación para impartir una clase magistral sobre Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual en una prestigiosa conferencia en Tokio, de pie ante una audiencia de profesionales legales experimentados. Con Sofía al cuidado seguro de Lynn en Singapur, me sentí abrumado por una profunda sensación de logro. Durante la sesión, enfaticé a mis compañeros que la clave para superar los desafíos legales es reconocer que lo que puede parecer un obstáculo insuperable a menudo esconde una solución en su interior. Los insté a ver las barreras como oportunidades de redirección en lugar de callejones sin salida. Después de mi presentación, me uní a Adrián, otro orador de la conferencia, para cenar. «Estuviste brillante hoy», me felicitó, levantando su copa en un brindis por los nuevos comienzos. Le devolví el gesto, nuestras copas tintinearon en la suave luz, un guiño simbólico a la importancia de saber cuándo dejar una vida atrás y entrar con valentía en otra. Más tarde esa noche hice una videollamada a Lynn para ver cómo estaba Sofía. Su rostro brillante y sonriente apareció en mi pantalla, sus nuevos dientes apenas se asomaban a través de su sonrisa alegre, balbuceó emocionada. Sus pequeñas manos extendiéndose hacia la cámara. «Mamá te ama», susurré, «estaré en casa mañana». Después de terminar la llamada apareció una notificación de un correo electrónico de Maya. El asunto me llamó la atención. «Pensé que deberías ver esto», contenía un enlace a una publicación de James en las redes sociales. Una disculpa pública extensa dirigida a mí. En su publicación, confesó sus manipulaciones emocionales y sus fracasos como esposo, admitió la aventura con Vanessa y sus intentos de engañarme, concluyendo con una declaración de no esperar perdón, solo un reconocimiento público de sus malas acciones. Cerré el correo electrónico sin responder. Su confesión no alteró mi realidad. Tal vez le proporcionó alguna forma de catarsis o una oportunidad de salvar su reputación, pero para mí fue intrascendente. Ya había superado la necesidad de su reconocimiento, la mujer en la que me había convertido, una profesional exitosa, una madre amorosa y una persona segura de sí misma. Fue el resultado de mi elección de dejar atrás una vida que una vez me había disminuido. Al alejarme de ese viejo mundo, realmente había entrado en el mío propio. Sofía y nuestra vida en Singapur eran mi presente y mi futuro. El pasado, con todas sus duras lecciones, había cumplido su papel. Me enseñó que a veces el acto más valiente es desaparecer tan completamente que uno se ve obligado a descubrir su verdadera esencia. Muy alejado de todo lo que es familiar, me había desvanecido como si nunca hubiera existido en esa vida anterior. Pero a través de esa desaparición, había encontrado mi verdadero yo. Contenía un enlace a una publicación de James en las redes sociales, una disculpa pública extensa dirigida a mí. En su publicación, confesó sus manipulaciones emocionales y fracasos como esposo, admitió el romance con Vanessa y sus intentos de manipularme, concluyendo con una declaración de no esperar perdón, simplemente un reconocimiento público de sus malas acciones. Cerré el correo electrónico sin responder. Su confesión no alteró mi realidad. Tal vez le proporcionó algún tipo de catarsis o una oportunidad de salvar su reputación, pero para mí fue intrascendente. Ya había superado la necesidad de su reconocimiento, la mujer en la que me había convertido, una profesional exitosa, una madre amorosa y una persona segura de sí misma, fue el resultado de mi elección de dejar atrás una vida que una vez me había disminuido. Al alejarme de ese viejo mundo, realmente había entrado en el mío propio. Sofía y nuestra vida en Singapur eran mi presente y futuro. El pasado, con todas sus duras lecciones, había cumplido su papel. Me enseñó que a veces el acto más valiente es desaparecer tan completamente que uno se ve obligado a descubrir su verdadera esencia, alejada de todo lo familiar. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido en esa vida anterior, pero a través de esa desaparición, había encontrado mi verdadero yo. Contenía un enlace a una publicación de James en las redes sociales, una disculpa pública extensa dirigida a mí. En su publicación, confesó sus manipulaciones emocionales y fracasos como esposo, admitió el romance con Vanessa y sus intentos de manipularme, concluyendo con una declaración de no esperar perdón, simplemente un reconocimiento público de sus malas acciones. Cerré el correo electrónico sin responder. Su confesión no alteró mi realidad. Tal vez le proporcionó algún tipo de catarsis o una oportunidad de salvar su reputación, pero para mí fue intrascendente. Ya había superado la necesidad de su reconocimiento, la mujer en la que me había convertido, una profesional exitosa, una madre amorosa y una persona segura de sí misma.
Fue el resultado de mi elección de dejar atrás una vida que una vez me había disminuido, al alejarme de ese viejo mundo. Realmente había entrado en el mío propio. Sofía y nuestra vida en Singapur eran mi presente y futuro. El pasado, con todas sus duras lecciones, había cumplido su papel. Me enseñó que a veces el acto más valiente es desaparecer tan completamente que uno se ve obligado a descubrir su verdadera esencia, alejada de todo lo familiar. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido en esa vida anterior. Pero a través de esa desaparición, había encontrado mi verdadero yo. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.